Dios bendiga a cada uno de mis hermanos y amigos que están siguiendo a este su programa, estudiando las Escrituras a los pies de Jesús. El pastor Héctor Santiago. Una vez más te invito para estar conmigo esta noche. Hoy vamos a estar trabajando algo especial para la Semana Santa. Ya tenemos 2 vídeos anteriores, pero este que vamos a hacer tiene que ver con la resurrección. Y quiero que oremos un momento para presentarnos al Señor y luego vamos a estar trabajando lo que son esos eventos importantes de la muerte de Jesucristo en la cruz, pero el evento trascendental de lo que es la resurrección de Jesucristo. Señor, te damos gracias. Gracias por este tiempo hermoso. Te pedimos que tú estés con nosotros y que nos bendiga y que nos ayude, Señor, a que podamos dar una enseñanza digna de ti, oh Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Qué bueno, qué bueno. Y quiero leer en 1 Corintios capítulo 15. De hecho, quiero utilizar la enseñanza del apóstol Pablo relacionado con lo que son los eventos de la resurrección y darle la importancia, qué importancia tiene la resurrección en la cristiandad, qué importancia tiene la resurrección en la Biblia, qué importancia tiene la resurrección en todos estos eventos que desde Génesis se han estado hablando y que terminan en la muerte vicaria de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y ya lo dije en un tema anterior, pero lo vuelvo y lo repito. Vicaria porque es nuestro sustituto de la humanidad, que tenía una deuda pendiente con Dios, tenía que pagarla, y entonces pues Jesucristo se encarnó para dar ese pago. Pero lo importante fue la muerte de Jesucristo en la cruz para que tengamos acceso a Dios. También es importante su resurrección. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 15, verso 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe. O sea, quiere decir que si nosotros estamos enseñando que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, pero no resucitó, entonces lo que estamos haciendo es vano, porque lo que le da trascendencia a que quien murió allí en la cruz es el Hijo de Dios, es el hecho de que resucitó, de que Dios lo resucitó. Y eso es lo que hace que tenga importancia. Hay muchos que han predicado ciertas cosas muy bonitas y lo escuchamos en estos días. También lo podemos escuchar cuando vamos a la iglesia, hombres que han sido sobresalientes, pero murieron y se quedaron en su tumba. No resucitaron. Jesucristo resucitó el tercer día como lo prometió. Aun cuando no tengamos muy claro ese asunto de si murió viernes, si murió jueves, a qué hora, etcétera, etcétera, pero sí tenemos claro de que resucitó al tercer día, porque los textos bíblicos que vamos a leer nos dicen que fue al tercer día, el primer día de la semana. Así que el verso 20 de ese capítulo 15 de 1 Corintios, mire cómo dice: mas ahora Cristo ha resucitado. O sea, aquello fue una pregunta y fue, vamos a decir, como decir, bueno, si Jesucristo no resucitó, pues nuestra fe es vana. Eso fue lo que el apóstol comenzó a decir. En este no, esto es un verso de afirmación. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. O sea, que Jesucristo
es parte de esas primicias, es parte, y este contexto aquí es de lo primero. La Biblia nos dice que Jesucristo es el primero de la resurrección. De hecho, Jesucristo es primero de todo, porque Jesucristo estuvo antes de la fundación del mundo como Dios, estuvo durante el tiempo de la fundación del mundo, y él tiene el primado de todas las cosas. Ahora, es la primicia porque dentro de los conceptos de la resurrección, Jesucristo es el primero que resucita para no volver a morir, y el primero que resucita para entrar al cielo. Y quiero leer en ese capítulo 15, quiero que usted se mantenga ahí, busque su Biblia y esté conmigo en el capítulo 15, porque quiero tocar varias cosas que tienen que ver con la resurrección desde el ámbito del apóstol Pablo, y luego pues me voy a mover a algunos hechos que narran los diferentes evangelios. Pero estoy por el capítulo 15, Primera de Corintios capítulo 15, en el verso 3, que dice: porque primeramente os he enseñado, y esto es lo que el apóstol Pablo está hablándole a los corintios. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado. Fíjese que esto es un resumen. Usted puede buscar en el Nuevo Testamento un montón de evidencia y un montón de información, pero el apóstol Pablo nos está dando un resumen. Murió por nuestros pecados, según lo que la Escritura había establecido, y fue sepultado, y yo voy a leer un texto ya mismito que habla de ese evento de ser sepultado, y dice: y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, porque el mismo Jesús había dicho que él iba a resucitar al tercer día, que de la misma forma que Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, asimismo él resucitaría al tercer día, también estaría en las entrañas de la tierra por esos 3 días. Y entonces dice: y le apareció, y estos son las evidencias. Estos son evidencias. Estos son, cuando el apóstol escribe esto, todavía Pedro vivía, y todavía vivía un número grande de las personas que vieron la resurrección. Esto no es un cuento, esto no es un asunto de solamente de fe, porque hay eventos de fe en los cuales nosotros no tenemos ninguna prueba y sencillamente lo creemos pues porque lo creemos. Pero esto cuando él lo escribe, hay un número de personas que están vivos y que pueden dar fe de que ellos estuvieron, que lo vieron, que caminaron con él, que hablaron con él, que comieron con él, etc. Y dice que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a la Escritura, y que le apareció a Pedro, ese es Cefas, a Pedro. Después le apareció a los 12. A los 12, realmente que lo que debería decir es que le apareció a los 11. Que le apareció a los 11. Y obvio, aun cuando luego que pues se escoge a Matías, pues Matías estaba dentro de ese bonche, dentro de ese grupo. Pero como lo escribe el apóstol, ya pasado el tiempo de haber seleccionado al sustituto de Judas, dice pues que se le apareció a los 12, y después se le apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. Muchos viven aún, no es hoy, no vaya a pensar eso, pero viven aún cuando él está escribiendo y exponiendo esa palabra. Muchos viven aún, y otros pues ya murieron, ya habían muerto para ese tiempo, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, dice el apóstol Pablo, me apareció a mí. Que usted sabe que en el tiempo de la crucifixión, en los días de la crucifixión, Pablo sí estaba vivo, sí estaba
era parte de Jerusalén, pero era un chico, era un joven, no estaba en funciones, y unos años después se encontró con Jesucristo, camino de su persecución con la iglesia. Se encontró en el camino de Damasco con Jesucristo, y aun cuando no lo conoció como lo conoció Pedro y los demás en términos físicos de caminar con él, sí lo conoció el Cristo que usted y yo conocemos en este tiempo, el Cristo que vive, que se sentó a la diestra del Padre, pero que está con nosotros diariamente. Así que hay evidencia. Lo que quiere decir Pablo y lo que quiere establecer Pablo es que hay evidencia de que Jesucristo resucitó, de que no es un mito, de que no es como otros que dicen que resucitaron o que son, vamos a decir, unos seres especiales por X o Y razón, pero se murieron y no resucitaron. Él está diciendo, Jesucristo resucitó. Vamos a ver los eventos de la resurrección, que fueron en el primer día de la semana, como ya lo dijimos, y lo dice, por ejemplo, Juan capítulo 20. Juan, el libro del Evangelio según San Juan, en el capítulo 20. Yo tengo mi computadora, tengo el texto, tengo mi Biblia, porque siempre me gusta tener la Biblia aquí al frente por buscar alguna referencia, y lo vamos leyendo poco a poco. El primer día de la semana, eso es domingo, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Recuerde que María y las otras mujeres van al sepulcro porque fue muy atropellado el poner a Jesús en el sepulcro, y no habían hecho la preparación del cuerpo. Y ella no fue buscando a un resucitado, ella fue buscando a un muerto, lo mismo que María, la madre de Jesús, lo mismo otras Marías, y que fueron al sepulcro y fueron con ungüentos, porque era la costumbre de que cuando se iba a enterrar a una persona, pues se envolvía en un sudario, se envolvía en una tela, pero antes de envolverlo en la tela se le ponían diferentes especias para que el cuerpo se mantuviera más tiempo, no se pudriera rápido. Y entonces ellas están preocupadas porque no hubo ese momento para hacerlo con Jesús, y querían hacerlo. Entonces van al sepulcro, ella va al sepulcro, los diferentes relatos a veces las pone juntas, a veces las pone aparte. Recuerde de que aquí también hay un choque de los asuntos de machista, ¿no? De que esto se está escribiendo posterior a, y pues no se le puede dar mucha pompa y muchas cosas a María, pero la realidad es que María Magdalena es un punto importante en todo lo que tiene que ver con Jesucristo, su muerte y su resurrección, porque ella estuvo allí, ella estuvo a los pies de la cruz, ella estuvo velando dónde lo pusieron, y ahora viene el domingo en la mañana, y cuando llega dice que, según el relato de Juan, ve la piedra quitada. Dice, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, ese otro discípulo que Juan dice, porque Juan nunca se identifica como siendo el escritor, nunca dice yo estuve. Él dice, él siempre habla del discípulo a que Jesús amaba, ese era él mismo. Ese otro discípulo, y al otro discípulo, aquel a que amaba a Jesús, refiriéndose a él, aquel a quien amaba a Jesús, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Imagínense qué noticia. Fui al sepulcro y se robaron al Señor. Yo lo dije en la predicación, lo vuelvo y lo digo.
no estaban preparados, no estaban atendiendo, no tenían conocimiento de lo que estaba pasando realmente. Y aun cuando Jesús le dijo un montón de veces que iba a resucitar al tercer día no estaban pendientes de la resurrección, estaban pendientes del cuerpo, del cuerpo. Por eso ella dice, se lo robaron. Se lo robaron. Tengo aquí una nota que dice, si no está claro que el día era el 14 del mes de Abib, recuerde que Jesús murió el 14 del mes de Abib, según Éxodo, el año en que murió Jesús, pero estamos claros de si fue viernes o no fue viernes, pues no vamos a discutir eso, pero si fue domingo, pues fue el día en que resucitó Jesucristo. Siempre ahí hay una situación con relación al Sabbat y con relación a la Santa Convocación, porque se supone que el día 15 era Santa Convocación, según lo que era lo que el Éxodo hablaba de los panes sin levadura, la fiesta de los panes sin levadura. En la fiesta de los panes sin levadura, el día 15 era Santa Convocación y el día 21 era Santa Convocación, que es equivalente a un Sabbat, que es equivalente a un día de reposo. Es otro día de reposo más que estaba metido por allí. Bien, ahora vámonos a Marcos 15. Marcos 15, vamos a ver cómo lo dice Marcos. Dice, cuando llegó la noche, porque era la preparación, la preparación de la Pascua, no era la preparación de Jesús, ni el del cuerpo de Jesús. Jesús no había muerto, Jesús estaba en la cruz y ya estaba en el proceso de muerte. Y cuando llegó la noche, o sea, el día de la preparación, que era el día de la Pascua, donde se supone pues que se iba a comer la Pascua esa noche, dice la víspera del día de reposo, o la víspera en este caso del día de la Santa Convocación, porque el día 15 era Santa Convocación según el libro del Éxodo, y era un día de reposo también. Entonces la preparación siempre era la víspera del día de reposo, y este día de reposo no se refiere a sábado específicamente, aun cuando en algún momento dado sí podía caer sábado en los demás siglos, ¿no? En los demás momentos. Dice, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios. Recuerde que Nicodemo era parte del concilio y también esperaba el reino de Dios, se había convertido a Jesucristo. Jesucristo le dijo, tienes que nacer de nuevo, y él lo había aceptado. Ahora también José de Arimatea dice, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Osadamente, porque imagínense, quien lo mandó a matar fue el concilio, quien lo mandó a matar es Anás y Caifás. Le piden a Poncio Pilato de que lo maten, y ahora aparece un individuo, un hombre del concilio pidiendo el cuerpo. Eso es raro, eso suena medio raro. Dice, Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y porque normalmente había que romperle incluso hasta las piernas para que murieran, y no morían con tanta facilidad. Y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. Dice, él informando por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana. Escuche esto, compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana. Fíjese que no hizo ninguna preparación ni ninguna cosa con el cuerpo. Lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en la peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Porque ya iba a comenzar el día de reposo y no podían estar bregando con esa situación de muertos según las costumbres de los judíos. Ese verso yo no lo tengo ahí, el 47, pero en el 47 dice que María Magdalena estaba observando dónde lo pusieron. Y como estaba observando dónde lo pusieron, el domingo por la mañana
ella, viendo que no se había preparado el cuerpo, fue a prepararlo. Y las versiones, vamos a ver la de Mateo. Mire cómo lo dice Mateo. Y vamos agarrando ahí. Dice, pasado el día de reposo. Pasado el día de reposo. Este sí es el día de reposo del sábado. Dice, al amanecer del primer día de la semana, que es domingo, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Juan dijo que era una sola, pero Mateo dice que eran dos. Dice, descendiendo, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. O sea, recuerde que cada quien ve las cosas desde la prisma como la quiere ver. Este incluso está hablando de terremotos, está hablando de ángeles. Juan dice que sencillamente ya llegó allí y no lo encontró. Juan tiene varias versiones en ese sentido, ¿no? Dice, y no está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, vete al lugar donde ha sido puesto, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Esto es una versión, vamos a decir, resumida de varios eventos que él los resume en un solo evento, pero no son un solo evento. Jesús se encontró con María Magdalena. María Magdalena fue y buscó a Pedro y a Juan. Pedro y Juan vinieron corriendo al sepulcro y luego vieron al ángel también. Y todos son eventos, hay muchos eventos que están ocurriendo allí, y luego pues les dice, y díganle a los discípulos que nos veremos en Galilea, porque Jesús, aleluya, murió en Jerusalén, pero Jesús no vivía en Jerusalén, ni Pedro vivía en Jerusalén, ni los discípulos vivían en Jerusalén, vivían en Nazaret, vivían en Galilea. El Señor le dijo, nos vamos a ver allí en Galilea. Entonces ellas salieron del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús salió al encuentro. Fíjate que aquí ahora le está poniendo un elemento adicional. Salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Que hay otra versión donde Jesús le dice, no me toques porque aún no he subido al Padre. Pero en todas estas emociones, pues se da todos estos cambios. Pero vamos a ir recogiendo lo que dentro de todo lo que está diciendo todo el mundo es como una investigación, lo que realmente va a pasar. Mire cómo lo dice Juan capítulo 16, verso 1. Cuando pasó el día de reposo, ahí vamos bien, María Magdalena, María la madre de Jacobo, ahí está la otra María, aquí la identifica, María la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. ¿Ves lo que le estoy trayendo? Para ir a ungirle. Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Esta va más cercana a la de Juan. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Ahora añadió un elemento cercano a la de Mateo. Así es esto. Dice, pero id, decid a los discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo al sepulcro porque le habían tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Eso es un elemento que mete Marcos. Recuerde que Marcos, al igual que Pablo, Marcos no estuvo. Marcos hace una investigación, igual que Lucas hace una investigación de los eventos para escribirlos. Juan estuvo y Mateo también estuvo, aun cuando no se le identifica dentro de el marco del día de reposo en la mañana, etcétera, etcétera, o que fuera al sepulcro, o que corriera, o que estuviera allí, no se le identifica tampoco. Al más
fehaciente, al más que se le identifica, es a Juan, porque Juan estuvo allí. Todos dicen que estuvo allí, que Pedro estuvo allí, que corrieron al sepulcro y que vieron lo que estaba pasando allí. Lucas 23, le estoy dando todas las versiones. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, verso 2. Y entraron y no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. No lo hallaron. Nadie lo halló. Ninguno de las versiones encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Unos dijeron se lo robaron, otros dijeron ha resucitado. Han dicho un montón de cosas, pero ninguno lo encontró. El 4 dice, aconteció que estando ellas perplejas por esto, aquí se pararon junto a ella 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y eso, excepto Juan, todos vieron los 2 varones con vestiduras resplandecientes, diciendo, es necesario que el Hijo de Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucita el tercer día, reafirmándole, acordándole los ángeles que eso estaba dicho ya. Entonces ya se acordaron de esas palabras. Se acordaron, por fin. Gloria a Dios. Se acordaron de que Jesús dijo que iba a resucitar. Y volviendo al sepulcro, dieron nueva de todas estas cosas a los 11. A los 11, recuerda que ella decía a los 12, y a todos los demás. Era María Magdalena y Juana, María, madre de Jacobo, y las demás con ella, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos le parecía locura las palabras de ella y no las creían. Oiga lo que dice Lucas, 10 años después, 15 años después, no las creyeron, no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillado de lo que había sucedido. Ahora Pedro llega allí, llega con Juan, porque aunque Lucas no lo afirma, Juan lo afirma que él también corrió. Vieron unos ángeles. Los ángeles están dándole un mandato, le están diciendo una cosa. María se encontró con él. Uno dice que no lo pudo tocar porque todavía él no había subido al Padre. Todo esto está ocurriendo allí. Y ahora también entra el asunto de los lienzos. Los lienzos son la sábana aquella que cogió, que se cogió cuando murió Arimatea y lo envolvió. Y ahora él encuentra los lienzos allí, queriendo decir, el que resucitó se quitó los lienzos, no se fue desnudo, porque recuerde que cuando estaba en la cruz, él estaba, le habían quitado su manto. Eso no traje esos textos aquí, tampoco tengo tiempo para desarrollarlo, pero le habían quitado su manto, echaron suerte sobre el manto, estaba prácticamente en paños menores, tipo tiempo de Jesús, ¿no? No tipo ahora, no estamos hablando de ropa interior de ahora, tipo tiempo de Jesús, pero sin camisa y con solamente unas cositas menores. No resucitó y se fue desnudo por ahí por allá. Lo que está diciendo con los lienzos dobladitos, lo que está diciendo es, algo pasó y el cuerpo no se lo llevaron porque se lo hubiesen llevado con todo y lienzo. Uno, no se lo llevaron con lienzo. Así que por ese lado no es. Y segundo, el que resucitó se vistió. Ay, ¿de dónde sacaron la ropa? ¿Las volvieron a buscar a los que las tenían? Se vistió porque todas las veces próximas que usted va a ver a Jesús interactuando con los discípulos, está con ropas nuevas, ropas que se le ponen, o que las pone él, o que las trajo un ángel, o que las puso. No las trajo María, no las trajo Arimatea, no las trajo Pedro, ni las trajo. Ropas que lo están vistiendo. Ese sudario, que el texto que leí de Arimatea habla de la sábana, no habla del sudario sobre la cabeza, que era uno de lino. Hay muchas teorías, entre ellas el que estuviese doblado aparte de la sábana, aparte de lo demás, es vamos a decir, una seña de que todo lo que estaba pasando allí no estaba concluido y por lo tanto
Él retornará, Él regresará. La resurrección tiene un significado no de concluir, porque lo que se consuma allí es sencillamente la parte que tiene que ver con Dios y tiene que ver con el perdón de los pecados, pero no se consuma allí todo, porque la resurrección nos dice que vamos a resucitar con Él, que vamos a resucitar con Él. Yo tengo un versito por aquí que lo voy a brincar esta parte porque quiero leerlo, que está verso 21. Dice, porque cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Dice, pero esto es lo que quiero que usted agarre. Dice, pero cada uno a su debido orden. Cristo, la resurrección de Cristo, que se da, que es lo que estamos hablando hoy, y que lo conmemoramos todos los años, y que es un evento importante. Mire, escuche, no esté diciendo o no esté pensando que nosotros los evangélicos no sacamos un tiempo para recordar la resurrección, porque la resurrección es toda la semana. No, nosotros recordamos esos eventos porque son importantes para la cristiandad. Y todos los años los recordamos, pues los recordaremos todo el año cada vez que predicamos de esto, pero no todos los domingos se predica de esto. Y es importante la resurrección de Cristo. Luego las primicias. ¿Quiénes son las primicias? Las primicias dentro de la cosecha. Es la primera cosecha. Está hablando de la iglesia. Luego los que son de Cristo, que el Apocalipsis habla completamente de esa segunda resurrección del grupo de la segunda resurrección de los que son de Cristo en su venida y luego el fin. Eso lo dice la Biblia, lo establece la Biblia. ¿Qué cosas son importantes en la resurrección? Y con esto termino. Mire, Juan 20:17 tenía que presentarse al Padre. Juan 20:17 dice, y Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Recuerda que lo dije en el momento en que estaba hablando de María. 2. Podía moverse a través de las paredes. Juan 20:19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio le dijo, paz a vosotros. Entraba por las puertas ahora con un nuevo cuerpo. El cuerpo resucitado traspasaba las puertas. Aún tenía las marcas de los clavos. Juan 20:17 le dijo a Tomás. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en el costado y no seas incrédulo, sino creyente. Porque, aleluya, no se necesitan los incrédulos, se necesitan los que puedan creer que esto es una realidad. Y en Juan 21:13, que dice que comió con los discípulos, que le hizo pescado, que él mismo lo pescó y les hizo pescado. ¿Qué podemos decir, hermano? Las buenas noticias. Jesucristo resucitó. Y como Jesucristo resucitó, nos ha dado esperanza de que nosotros creemos y estamos seguros porque vamos también a resucitar con Él. Y todo lo que la Biblia dice afirmando antes de Jesucristo, en medio de la crucifixión y después de Jesucristo, la resurrección lo afirma, es verdad. Jesucristo resucitó para que nosotros tengamos esperanza. Así que, ¿qué te puedo decir a alguien que no conoce a Jesucristo? Conviértete a Jesucristo, cree en Él, afírmate, visita la iglesia, entrega tu vida al Señor, bautízate y vive una vida en esperanza de este nuevo Jesús, que vamos a esperar que regrese por nosotros para que seamos y nos vayamos a estar todo el tiempo para siempre con Él. Te damos gracias y te bendecimos y te pedimos, Dios, que tú hagas que esta palabra corra y que corriendo, oh Dios, toque los corazones. Gracias porque tú puedes hacer lo que yo no puedo hacer.
en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si te gustó, dale like, pásalo a otro para que otro también tenga la oportunidad en esta Semana Santa de ver algo que tiene relacionado con Dios y sobre todo la resurrección de Jesucristo, que aunque yo grabé esto hace unos días, es hoy. Lo vamos a poner hoy, domingo, día de la resurrección. Dios te bendiga.